¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Historias de un sepulturero. Tengo 21 años trabajando de sepulturero. A veces también hago trabajo de velador. La verdad es un trabajo muy triste. Ver llorar a tantas familias es parte de mi trabajo diario. Quizá ya me acostumbre un poco, pero aún así es muy difícil permanecer indiferente. En el tiempo que tengo aquí, me ha tocado vivir varias experiencias. Una de ellas fue hace unos días, en el entierro de los padres de un pequeño. Los señores murieron en un accidente y el pequeño estaba destrozado. Algunos 11 o 12 años tendría el niño. En el momento en que todos se fueron, el pequeño se quedó solito frente a la tumba de sus papás. De un momento a otro, había un hombre y una mujer atrás de él, tocándole los hombros. Pensé en primera instancia que eran quizás sus tíos, pero así como aparecieron, de un momento a otro, desaparecieron. Y lo más raro fue que cuando el niño se volteó, ya no estaba llorando. Tenía una tierna sonrisa y veía mucho al cielo. Eso la verdad me conmovió mucho, porque estoy seguro de que eran sus papás. Otra cosa que me pasó fue el primer día de trabajo. Apenas íbamos a sepultar a la persona. Era un señor de más de 100 años. Cuando íbamos a sepultarlo empezó a llover fuerte. Entonces tapamos el sepulcro para que no le cayera agua, y los familiares se llevaron el cuerpo hasta la carroza. Lo extraño es que se calmaba la lluvia, queríamos continuar, y llovía otra vez. Parecía que algo retrasaba el entierro. Hasta que de repente llegó una señora. Era la hermana del señor. Llegó directo a ver a su hermano. Al parecer, esta señora tenía más de 4 años sin verlo, y quería alcanzar a ver al señor para despedirse. Lo increíble fue que después de que llegó la señora, ya no hubo más lluvia que interrumpiera el sepulcro. Pareciera que el señor no quería que lo sepultaran hasta que llegara su hermana. Fue muy extraño lo que pasó. Pero hubo una que, en lo personal, la considero más conmovedora que de miedo. Fue de una vez que enterramos a un señor, también ya mayor. Se hizo el entierro y la gente se empezó a retirar. La verdad estaban tristes, pero a la vez pues no tanto. 92 años del señor y murió de causas naturales. Como decía mi abuela, a esa gente hay que festejarle y hacerles fiesta, porque ellos ya vivieron, ya fueron felices y plenos y se fueron en paz. La gente se empezaba a retirar y en eso se acerca a mí un señor. Me dice que si conocía a su esposa. Le dije que no y él me la describió. Le dije que no la conocía. Me dijo que me daba su nombre y me dijo cómo se llamaba, su dirección y me entregó una llave. Me dijo que si le hacía favor de llevarle esa llave a su esposa porque la iba a ocupar, y que abriera el baúl que estaba arriba del ropero, al lado de la cama donde duerme su esposa. Yo me saqué de onda y le dije que por qué no lo hacía él. Me dijo que él ya no vivía con ella y que tenía que irse, que por favor le hiciera ese encargo, y yo acepté. En ese momento fui a la casa y noté que ahí había gente guardando luto. Una de las señoras que estaba dentro inmediatamente me reconoció y salió a preguntarme qué se me ofrecía. Le pregunté por la persona y me dijo que ella era la señora a la que yo buscaba, una señora de 86 años aproximadamente. Me dijo que cómo sabía de ella. Le dije lo que pasó con el señor en el panteón. Sacó su celular y me enseñó la foto de inicio. Me preguntó que si era él. Se me hizo raro verlos juntos, pero al final no quise estar más de metiche. Solo le dije que le mandaba una llave y también que abriera el baúl que me había mencionado. La señora me dijo que el señor que me había pedido el favor era su esposo, el mismo señor al que habían sepultado unas horas antes, y que ella era la viuda. La verdad se me congeló la sangre, pero no demostré miedo porque parecía algo importante. La señora pidió que le trajeran el baúl y me pidió que me quedara. Al abrir el baúl, se dio cuenta que allí estaba el testamento de su esposo. Lo necesitaban porque su esposo era socio de varios negocios
y los socios reclamaban la parte que era de él. En el testamento el señor dejaba en claro que le tocaba a su esposa. No resistí más y me salí de ahí. Me regresé rápido al panteón, aunque claro que en el fondo no quería regresar, pero tenía que hacerlo. Cuando llegué para seguir mi trabajo, me habló un guardia del panteón. Me dijo que un hombre había dejado un sobre para mí. Lo recogí y adentro habían 500 pesos. La verdad me sorprendí mucho. Acabé aceptándolos, principalmente porque no se los podía regresar a nadie. De todas las experiencias, esa es la que más se me quedó grabada, y la verdad, me dejó el miedo. Ahora cuando alguien se me acerca, me da miedo que vaya a ser un difunto para pedirme un favor. Me quedó un poco de paranoia, pero, como dicen, solo son gajes del oficio. El Puente de los Lamentos. Una de las leyendas urbanas más aterradoras y difundidas en Estados Unidos cuenta la historia de un puente en el que, si detienes tu vehículo por la noche, podrán escucharse los lamentos y llantos de un bebé. ¿Te atreverías a comprobarlo? Tom viajaba de noche por una carretera comarcal de Ohio. Era un viaje tranquilo y, por qué no decirlo, tal vez un poco aburrido. Para entretenerse, había sintonizado una frecuencia de radio en la que un loco predicador hablaba de la salvación eterna. Por supuesto, después de hacer una generosa donación a su iglesia. Tom, solamente de escucharle, se estaba poniendo enfermo. ¿Cómo podía existir gente que le creyera? ¿No estaría prohibido vender productos falsos como las astillas de la Cruz de Cristo o las lágrimas de la Virgen María? Estaba tan indignado que casi no se dio cuenta de una jovencita que caminaba por el arcén de la carretera y le hacía gestos para que se detuviera. Casi frenando en seco, Tom detuvo su vehículo pocos metros por delante de la chica. «Cielos, ¿cómo se te ocurre caminar sola a estas horas con el frío que hace? He estado a punto de llevarte por delante con mi coche», dijo Tom, mientras reducía el volumen de la radio. «Gracias por detenerse, señor. Tengo mucha prisa porque mi bebé me está esperando. Se me ha hecho de noche y nadie se ha detenido para ayudarme. Usted debe ser la tercera persona que veo en media hora, pero el primero que me ayuda». «No te preocupes. Si no me desvías mucho del camino, te acercaré a tu casa». Tom no acostumbraba a recoger autoestopistas y probablemente, si no hubiera estado tan absorto con el programa de radio que escuchaba, no se hubiera arriesgado a detener su vehículo para ayudar a una desconocida. En todo caso, al ver la cara de preocupación de la que parecía casi una niña y escuchar la historia de que debía reunirse con su bebé, se conmovió. «Hola, me llamo Tom. No sé cómo no te has congelado en una noche como esta», le dijo mientras le ofrecía una sonrisa. «Muchas gracias, Tom. Soy Sara. No tenía previsto caminar hasta tan tarde. Realmente no estoy lejos de casa. Solo hay que llegar al próximo puente, que está a un par de kilómetros. Ahí está mi bebé esperándome». Tom no se atrevía a preguntarle la edad a la chica. Le había dejado impresionado que nombrara 2 veces a su bebé, pues no aparentaba tener más de 14 o 15 años. Fijándose un poco en la ropa de Sara, se dio cuenta que probablemente pertenecía a algún tipo de congregación amish, porque sus holgadas vestimentas parecían casi sacadas del siglo pasado. Estaba confuso y no sabía qué tema de conversación sacar, pues, aunque se moría de ganas de comentar con alguien las estupideces que pregonaba en su discurso el predicador, sabía que los amish eran bastante religiosos, y lo que menos pretendía era incomodar a la chiquilla. Casi sin darse cuenta, se creó un incómodo silencio que duró un par de minutos hasta que... «¿Es aquí?», dijo la chica al acercarse al puente que le había mencionado antes. Tom redujo la velocidad del vehículo hasta que, como por arte de magia, al situarse sobre el puente, el coche se detuvo solo. Las luces, la radio y la calefacción se apagaron, y por más que trataba de arrancar nuevamente, le resultaba imposible. Y entonces sintió algo a su izquierda. Era como si todos los animales que habitaban la noche se hubieran puesto de acuerdo para hacer un silencio absoluto. No se escuchaba nada, ni tan siquiera el viento mover las hojas de los árboles cercanos, cuando de repente un suave llanto se empezó a escuchar. Era como un susurro que cada vez se hacía más fuerte. Bajó la ventanilla para escuchar mejor, y cuando se dio la vuelta, vio que la chica ya no estaba en el asiento del copiloto. Era verdaderamente extraño, porque no había escuchado abrirse o cerrarse la puerta de su acompañante.
También le resultó raro que se fuera sin despedirse, pues había mostrado muy educada durante los escasos minutos que la había conocido. Pero lo que verdaderamente la atormentaba era ese llanto que cada vez era más intenso, como el de un bebé que llevaba desatendido horas. Bajó del vehículo y se acercó al borde del puente donde parecía que se escuchaba con mayor intensidad. No había duda, provenía de debajo del puente. Tom no era un hombre valiente, pero se encontraba como hipnotizado por los quejidos de los que parecía un bebé. Pensó que tal vez Sara había bajado a atender a su hijo y por eso, con las prisas, no se había despedido. Así que regresó a la entrada del puente y bajó al río por uno de los laterales. Descendió hasta encontrarse cerca del río, el lugar del que parecía provenir el llanto. Misteriosamente, y aunque no podía ver nada, cada vez podía escuchar con más claridad el lamento del bebé. Era extraño porque parecía provenir de las aguas, y por más que miraba junto a su lecho, no podía ver nada. Pero entonces lo sintió. Sintió como si una fría aguja de hielo se clavara en su espalda. Le sacudió un escalofrío que le dejó prácticamente petrificado. Podía notar cómo alguien le miraba desde el puente, una mirada fija que le helaba la sangre. Lentamente levantó la cabeza para ver quién le vigilaba y cayó al suelo de la impresión. Colgado del puente se encontraba el cadáver de Sara, que parecía haberse ahorcado con una cuerda atada a la barandilla del puente. Sus fríos ojos de muerta le miraban fijamente. Su rostro tenía una extraña mueca de dolor y su boca parecía desencajada. Pero lo más aterrador estaba por llegar, porque aunque Sara parecía llevar varios días muerta en el lugar, empezó a moverse. Un brazo se extendió y con un dedo señaló el lecho del río. Tom, aún desde el suelo, estaba tan petrificado por el miedo que no se atrevía a moverse. Pero como la luz atrae a los insectos nocturnos, casi sin poder evitarlo, giró su cabeza hasta mirar al lugar donde apuntaba el dedo en descomposición de Sara. En el agua podía verse el cuerpo de un recién nacido, flotando boca abajo, y una vez más escuchó el llanto desconsolado. El miedo dio camino al pánico, y el terror que antes le paralizaba, ahora le obligaba a correr tan rápido como podía. Subió tropezando por la cuesta por la que había descendido al cauce del río, y se metió nuevamente en su coche, pero este no arrancaba, y cada vez se escuchaba más cerca el llanto del niño y el lamento del espíritu de Sara. Totalmente desesperado, empezó a empujar el vehículo, que tan misteriosamente como se había apagado, se encendió solo al cruzar el puente. Subió al coche y condujo tan rápido como pudo, para poder así escapar del puente de los lamentos. Contador de cuentos. Dicen que los niños suelen tener amigos imaginarios. Dicen también que algunos ancianos llegan a comportarse como niños. Mi madre, ya muy ancianita, era como una niña, amable, tierna y cariñosa. Por esa misma razón, siempre creí que ella había inventado un amigo imaginario. Desde que sufrió aquella caída y se fracturó la cadera, mi madre ya no fue la misma. Por su fortaleza y ánimo de vivir, logró caminar unos meses después, pero apoyada en ese tipo de bordón de 4 patas. La mayor parte del tiempo se la pasaba en su cama, mirando televisión o bordando. Madre de 12 hijos, todos ausentes. Tuve que sacrificar mi trabajo y familia para estar con ella por temporadas. Yo era el único de los 12 que podía hacerse cargo de ella. Esos 3 años viajé constantemente para estar a su lado. En uno de esos viajes me encontré con una sorpresa. La visitaba todos los días un niño. Ah, vaya, ¿así que te visita un niño?, le pregunté divertido. Sí, viene todos los días a que le cuente cuentos, me dijo mi madre emocionada. Mi madre había sido una excelente contadora de cuentos. ¿Y cómo se llama tu niño?, le pregunté. Ah, pues no sé, no le he preguntado, pero al rato que venga le pregunto, dijo mi madre. Me platicó que es un niño rubio y muy bonito. Siempre llega corriendo, sonriendo y salta a la cama donde está acostada. A veces le esconde los hilos de su costura. Es porque quiere que le cuente un cuento,
Cuando ella come, siempre le pide, dame, dame, dame. Por eso ella come bien, porque nunca come sola. Cuando se duermen, se abrazan mutuamente, y ella ya no siente frío, porque el cuerpecito de su niño le brinda calor. Ambos se dan mucho cariño. Por la tarde me dijo mi madre, hace rato que vino mi niño. Le pregunté cómo se llama. Me dijo que Manuel. Muy bien por Manuelito. ¿Y ahora en dónde está? Le pregunté. Pues mira, aquí lo tengo, bien dormidito. Mira qué chulo se ve. Tenía su cobija arropándolo, según ella. Ah, vaya, sí que está hermoso, le dije siguiéndole el juego. ¿Cuál cuento le contaste? Torcuato y Canuto. Ese también era tu favorito, ¿te acuerdas? Dijo mi madre. Sí, mamá, ¿cómo olvidarlo? Bueno, ahora yo te voy a leer otro capítulo de Las rosas no aprenden geografía. Todas las tardes yo le leía. Muy bien, te quedaste en donde el profesor Mario Luján por fin se va a enfrentar a Ramiro, el comisario, en un duelo de dominó. Bien que le da lata siempre que juegan. A ver quién gana, dijo mi madre. Y le leí en voz baja para no despertar a su niño. Ese niño que, en su imaginación, vino a suplir a todos los hijos ingratos que no la acompañaron cuando más lo necesitaba. Pero el ángel de mi madre era real. Mi madre, por un problema en los riñones, requería de hemodiálisis para que me durara un poco más de tiempo. Ella le tenía miedo a esa curación. Me suplicó que por nada del mundo la fuera a torturar con ese proceso. Obvio yo le obedecí. Se me fue acabando poco a poco. Ya no pudo caminar y si vamos a cualquier parte, tenía que ser en una silla de ruedas. Se le acabaron las fuerzas. Una tarde me sentía muy cansado. Mi madre ya no abría los ojos y pedía constantemente agua. En su cuarto estaba una hermana de ella y su hija. Le pedí que la cuidaran un rato. Yo tenía que mandar una tarea a la universidad donde estudio literatura. Me fui a un cuarto contiguo y abrí mi computadora. Apenas iba a empezar a leer cuando escuché aquella vocecita. «Hola», dijo la voz. Volteé a la puerta para ver quién era, y ahí en el dintel estaba aquel niño, muy hermoso, vestido de blanco. Me miraba sonriente. Seguramente ha llegado alguien a visitar a mi madre, y este niño viene con ellos. Fue lo que pensé. En ese pueblito toda la gente es muy solidaria, y visitan mucho a los enfermos. «Hola», le respondí. No pasaría de tener 6 años de edad, pero hablaba con mucha claridad. «¿Me cuentas un cuento?», me dijo entrando al cuarto y parándose junto a mí. «¿Te gustan los cuentos?», le respondí divertido. «Sí, Cuquita me cuenta muchos, pero ahora está dormidita. Ella no me lo puede contar. ¿Me cuentas un cuento?». «Así que mi madre te cuenta cuentos. ¿Cómo te llamas?», le dije. «Me llamo Manuel. Y sí, ella me ha contado muchos cuentos, todos sobre su vida». «Ah, vaya, cuentos sobre la vida de mi madre. Por ejemplo, ¿cuál?». Conozco a la perfección el enorme repertorio de cuentos que contaba mi madre. Por ejemplo, El Príncipe Ahmed. Cuquita fue igual de viajera. Le gustaba mucho conocer otras partes del mundo. También Torcuato y Canuto. Ella lograba superar todos los problemas, aunque a veces se sintiera ciega. Ah, y La Cenicienta. Como trabajó toda su vida para que nada les faltara a sus hijos, así fue Cuquita. Una historia de fantasía. Yo lo escuchaba asombrado. Vaya que aquel niño sabía expresarse para su edad. Mira nada más. Si sabes las historias de mi madre. Bien, dime, ¿cuál cuento quieres? Por ahora ninguno, pero ya volveré un día para que me lo cuentes, dijo el niño. ¿Por ahora ninguno? Entonces, ¿cuándo? ¿O por qué? Me contempló con una mirada muy profunda. En sus ojos había un brillo especial cuando me dijo: «Porque ahora aún te escucha la gente. Voy a volver cuando ya seas una sombra, cuando necesites de consuelo y compañía, cuando los seres que amas ya no te hagan caso, cuando tu voz no sea escuchada, cuando tu soledad sea tan abrumadora que te será lo mismo si es de día o es de noche. Entonces vendré
y te daré la alegría de volver a ser un cuentacuentos. Entonces me contarás sobre tu vida y te volverás a sentir importante. Siempre es importante saber que eres importante. ¿Quién eres?, le pregunté sumamente intrigado. Soy el niño que doña Cuquita ha visto desde hace tiempo y que ustedes consideran una fantasía de ella. Soy real, soy esperanza, soy compañía en la triste soledad, soy el recuerdo de la infancia de sus hijos, soy alegría en su cansado corazón. Yo no tenía palabras para responder aquello. Un nudo se atoró en mi garganta y empecé a llorar. ¿Por qué puedo verte hoy?, pregunté temeroso. ¿Por qué vengo a decirte que hoy doña Cuquita tomará camino con rumbo a la ciudad de irás y no volverás? Sentí como un golpe en el pecho. Te voy a pedir que ya no se lo impidas. No quiero que ella siga sufriendo, porque ahí donde la ves, está sufriendo. Su destino ya está escrito. Igual que el pájaro que habla, el árbol que canta, ella es la fuente de oro. ¿Recuerdas el cuento de la capa que hace invisible a la gente? Pues así estará ella, como si tuviera la capa puesta. No la vas a poder ver, pero siempre estará presente. Ella no se irá, pues seguirá estando en ti mientras sigas contando cuentos, mientras en tu mente haya un halo de fantasía, mientras ella viva en tu recuerdo. Ahora ve, ella te necesita. Ve como el príncipe que le da un beso a la reina, solo que ella no va a despertar, sino al contrario. Con tu beso iniciará ese camino que ya no tiene regreso. Cerré la computadora y corrí al cuarto de mi madre. Ahí seguía su hermana y otros familiares que habían llegado. Todos callados contemplaban a mi viejita, que, con la boca abierta, respiraba difícilmente. Me acerqué a ella y, sentándome en la orilla de la cama, la abracé con mucho cariño. Le dije al oído: «Vino Emanuel a verte». Luego tomé un algodoncito y lo empapé de agua. Mojé sus labios. Ella seguía respirando con mucha dificultad. Le di un beso en su frente y luego la abracé mientras le decía: «Vete, mami. Vete a gozar del reino de los cuentos. Vete a conocer la montaña del imán y el mundo de las princesas. Vete a donde seguirás siendo una reina. Porque aquí y allá, para mí, siempre serás una reina». Su respiración se fue tranquilizando. «Vete, mami. Ya cumpliste y cumpliste muy bien. Vete, mi reina. Es fácil. Vuela como vuelan las alas. Vete a su mundo». Simplemente lanzó un suspiro largo, muy largo, y ella, la contadora de cuentos, la mejor contadora de cuentos del mundo, se fue a la ciudad de irás y no volverás. Yo me sentí muy tranquilo, con tanta paz en mi alma que no salió ni una lágrima de mis ojos. Escuché los llantos angustiados de mis familiares al darse cuenta que ella moría, sus gritos desesperados, pero ni eso me hizo salir de mi letargo, pues tenía mi conciencia 100% tranquila. Hasta el último momento estuve con mi viejita. No existía dolor ni remordimiento alguno, simplemente la ley de la vida estaba cumplida. Espero que algún día, cuando ya nadie me escuche, cuando ya mis cuentos no le interesen a nadie, ojalá y venga de verdad ese niño hermoso a darme compañía. Ahora estoy seguro que aquello que yo consideraba una fantasía de mi madre es algo real que viene a acompañar a los ancianos en sus más crueles momentos de soledad. Siempre te agradeceré esta bella herencia que me dejaste, la fantasía y la dicha de ser un contador de cuentos. Sucesos paranormales en el hospital. Mi hijo nació un 31 de diciembre. Cabe mencionar que en el hospital donde lo tuve, ya era muy tétrico por sí mismo, y más en esa fecha, literalmente estuvo vacío. En el área de maternidad solo estuve yo esa noche. Por problemas de salud me tuve que quedar una semana completa.
Resulta que mi hijo nació un sábado. Para el domingo, entró otra chica con amenaza de aborto, así que éramos solo dos en toda esa área. Cada una teníamos un pequeño cubículo, con nuestra respectiva camilla, la cuna y un pequeño mueblecito. Cada cubículo tenía aparte una puerta por la parte de atrás. Estaba clausurada, pero al asomarse, todo era campo. Esa noche recuerdo que se empezó a escuchar como si estuvieran aventando piedritas hacia esa puerta. Obviamente no me asomé para nada. Tampoco pude conciliar el sueño, y además tenía a mi bebé ahí conmigo, así que preferí mantenerme despierta. Al siguiente día, platicando con la otra chica, me contó que escuchó lo mismo. La siguiente noche, se escuchaba como si en la azotea alguien se hubiera subido y estuviera corriendo de un lado a otro. Igualmente esto duró poco antes del amanecer, y de la misma forma, ambas lo escuchamos. Al siguiente día, dieron de alta a esta chica, y yo me quedé totalmente sola en maternidad. Estuve parte del día platicando con la policía que resguarda esa parte, y me dijo que sí pasaban demasiadas cosas que no se podían explicar, y que eran muy difíciles de creer. Me comentó que lo que me había sucedido no era nada a comparación de lo que ella había presenciado. Recuerdo que llegó la noche y me empezó a invadir el miedo, pues estaba sola en toda esa área. Llegó la enfermera a checar mis signos vitales a eso de la 1 de la mañana, y cuando se iba, de manera burlona, me dijo que tuviera cuidado, porque la planchada podría ir a visitarme. Me empezaron a dar muchas ganas de ir al baño, pero no quería dejar a mi bebé solito, y quedaba un poco retirado de mi cubículo el sanitario. Así que me armé de valor y me levanté. Antes de abrir mi puerta, escuché claramente el avanzar de uno de esos carritos que usan las enfermeras para llevar los medicamentos. Se me hizo raro, pues no había nadie, así que del miedo, mejor me volví a acostar. Al no escuchar ya nada, me levanté nuevamente, y de repente, otra vez escuchó ese carrito, ahora más cerca. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al ver hacia la ventanita de mi puerta, clarito vi cómo pasaba una enfermera justo con el carrito. De momento creí que ya había regresado la que me estaba atendiendo, y hasta me taché a mí misma de paranoica. Entonces me levanté rápido para ir al baño antes de que se volviera a ir la enfermera. Al abrir la puerta, no había nadie. Todo el pasillo estaba solo. Me dio un escalofrío que me recorrió toda la espalda cuando al meterme y cerrar la puerta, atrás de mí pasó el carrito. No supe ni cómo llegué a la cama y no volví a salir para nada. La última noche ya había como otras 4 mujeres aparte de mí. Para salir al baño nos encargábamos los bebés unas a otras. Así que me levanté, fui al baño con más tranquilidad. Igual pasaban de las 12 de la noche. Mientras estaba en el baño, escuché el carrito, y creí que sí sería esta vez de una enfermera, pues había ya más movimiento ese día. Recuerdo asomarme y ver que la enfermera y el carrito entraban en un cubículo antes que el mío, y después en el que yo estaba. Me imaginé que habían ido a checar los signos vitales y a nuestros bebés. Una vez que salí del baño, solo vi de regreso a la enfermera, pero todas las veces solo la vi de espaldas. Llegando a mi cubículo, le pregunté a la señora que estaba cuidando a mi bebé que a qué había ido la enfermera, y ella me dijo que en ningún momento había entrado nadie, que sí escuchó al carrito, pero que nunca fue ninguna enfermera. Y yo me sorprendí, pues yo vi claramente cómo entró. Ya ella se fue a su cubículo y esa madrugada especialmente estaba muy inquieto mi bebé. No se dormía y estaba muy lloroncito. Ya no solamente se escuchaban piedritas en la puerta de atrás, sino que parecía que algo quisiera entrar, y en el techo se escuchaba como si movieran muebles. Cabe aclarar que el área de maternidad es de un solo piso, así que no podría ver arriba a nadie moviendo nada. Me puse a rezar hasta que se calmó todo. Al otro día me dieron de alta, y mi mayor sorpresa es que la parte de atrás de la maternidad, donde les comenté que había un campo, pues más allá del campo hay una construcción muy vieja y algo maltratada. Me enteré ese día que salí de ahí, que ese lugar era la morgue. Las rosas de la abuela. La abuela vivió con nosotros los últimos años de su vida, con mi esposa e hija, en nuestra casa en la colonia Morga. Cuando la abuela murió,
La niña tenía 5 años, tiempo suficiente para que se hicieran íntimas amigas y compañeras. La niña aprendió a cuidar las rosas que tanto quería la abuela. El jardín era lindo y florido, pero el orgullo de la abuela y nieta eran sus rosas. Después que la abuela falleció, la niña quedó devastada. No quería ni siquiera salir al jardín. La manera de irse de la abuela fue una tarde mientras tomaba un té al lado de sus amadas rosas. Se quedó dormida y nunca más despertó. La niña pasó más de 5 semanas sin salir al jardín. Decía que el mundo y aquellas rosas no eran lo mismo sin su abuela. Parecía que hubieran perdido el color. Cuando la vimos salir al jardín, la seguimos a la distancia. Queríamos vigilarla, pero a la vez darle su espacio. Los primeros días solo estaba un momento con las flores y volvía a entrar a la casa. A partir de la 3.ª semana, pasaba horas y horas en el jardín, claro que siempre bajo la mirada mía o la de su madre. Una tarde la niña llegó llorando a mi lado, mostrándome que la abuela la había arañado cuando ella quiso salir del jardín a las afueras de la casa. Y en verdad, la niña tenía 3 rasguños en el brazo. Esto era algo más que extraño, sobre todo porque la abuela en vida jamás había ni siquiera llegado a hablarle fuerte a la niña. De nuevo consulté con mi esposa, y ésta se mostró más que preocupada. Ella sabía que su madre no haría algo así. Buscamos entre conocidos y amigos alguien que conociera un espiritista o un medium, alguien que nos pudiera decir qué era lo que estaba pasando. Nos recomendaron una anciana experta en estos asuntos. Al verla, nos mostramos recelosos. La anciana era ciega, pero al estar en el jardín, se quedó un momento quieta y nos dijo que efectivamente ahí había un ente, y no precisamente la abuela, pero que el espíritu de la abuela también se encontraba ahí. La intención del ser malvado era llevarse a la niña, tanto su alma como su cuerpo, y efectivamente, era la abuela la que había arañado a la niña cuando ésta tenía la intención de marcharse con aquel malvado personaje. A las 6 de la tarde nos reunimos los 4 en el jardín. La anciana regó agua a nuestro alrededor, encendió unas velas y empezó una oración. Antes de esto, nos dijo que cuando estuviera en trance, la niña debía preguntarle algo a ella, algo que solo la niña y la abuela supieran. Si respondía bien, era la abuela. Si no lo hacía, la niña debía decirle a ella que no era su abuela y que no la quería ni en su jardín ni en su casa. Así lo hicimos. La mujer entró en trance y habló con la misma voz de la abuela. La llamó por su nombre. La niña le preguntó sin dudar a la abuela: ¿cuál es la flor más linda del jardín? La mujer respondió sin vacilar: las rosas. Para nuestro asombro, la niña le respondió: tú no eres mi abuela, y no te quiero ni en mi jardín ni en mi casa. La mujer lanzó un alarido de odio y dolor. Quedó desmayada. Nos preocupamos, pero en cuestión de 2 minutos volvió en sí y respondió con la voz de la abuela: el jazmín. La niña la abrazó y lloró de felicidad. La mujer habló de nuevo con la voz de la abuela. Esta le pidió disculpas a la niña por el arañazo, pero era la única manera de protegerla. Se despidió de todos nosotros. Para la niña y mi esposa esto fue muy duro, pero descansaron después de eso. Les dijo que debía cruzar el umbral de su destino, que le cuidaran las flores. La anciana curandera volvió en sí. Nos dijo que todo estaba resuelto, que ninguno de los 2 entes volverían al jardín. Yo me quedé con la duda del jazmín y le pregunté a mi hija. La niña me respondió que la abuela siempre decía que el jazmín era la flor más linda del jardín, pero que ella tenía buena mano para las rosas. El Callejón del Muerto. Existen varias versiones de esta historia. Las más difundidas y populares son 3, y pertenecen a diferentes estados de la República Mexicana: la capital de México o Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. Pero cada una tiene lo suyo en particular. Es lo que normalmente sucede con algunas leyendas que se les encuentra en casi todo el territorio nacional. Cada una
se adapta al lugar donde se narra, pero todas siguen siendo muy interesantes y en ocasiones extremadamente escalofriantes, que nos despiertan sentimientos y emociones de inseguridad, suspenso, miedo y hasta terror. En el Callejón del Muerto, en cualquiera de sus versiones, se asegura que desde tiempos pasados ocurrieron hechos espeluznantes, que un espectro anda penando en ese lugar tenebroso y que en él existen presencias de ultratumba. Muchos afirman que los hechos fueron reales, otros sostienen que nada es verdadero. Las leyendas y mitos son así, habiendo lugares o eventos de los que la gente habla de más, por lo que se van modificando con el tiempo, y la leyenda del Callejón del Muerto no ha sido la excepción, en cualquiera de sus versiones, las cuales aquí te presento. Número 1. Ciudad de México. Se cuenta que en la época novohispana vivía don Tristán Alzures, un mercader que llegó de Filipinas y que había arribado a tierras americanas con la ilusión de progresar y darle sustento a su familia. Con este objetivo en mente, abrió una tienda de telas en un barrio céntrico de la capital de la antigua Nueva España, ahora Ciudad de México. Se dice que era bien apreciado por la sociedad, porque acostumbraba ayudar a los demás todo el tiempo, de manera desinteresada. Todo iba bien, hasta que su hijo Tristán decidió viajar a la Villa Rica de Veracruz, tierra prometedora de riquezas, con la idea de expandir el negocio familiar. Pero estando allá, el muchacho enfermó de gravedad y su padre cayó en estado de tristeza, con el solo pensar que podría perder a su retoño. Eso lo llenaba de angustia, y en su desesperación le prometió a la Virgen de Guadalupe que si curaba a su muchacho, iría a visitarla al cerro del Tepeyac. Y un día no muy lejano a esa petición, el milagro sucedió, ya que apareció su hijo sano y salvo en casa. El afligido padre lloró de felicidad, y nunca acudió a cumplir la manda, y eso a diario le provocaba remordimiento y lo martirizaba. Sabía que estaba en pecado, y para confesarlo, acudió a visitar a un amigo que era el arzobispo. Este le dijo que intercedería por él ante la guadalupana del Tepeyac, así la culpa quedaría liberada. Días después, ese arzobispo volvió de visitar a la Virgen de Guadalupe. Mientras caminaba hacia su casa, alguien inesperado apareció en su camino. Se trataba de Tristán, el viejo comerciante, al que vio muy pálido y bastante desmejorado. El hombre le mencionó que iba a cumplir su promesa porque quería estar en paz, y se marchó. Aquellas palabras dejaron muy intranquilo al arzobispo, ya que se suponía que él intercedería por él en su visita a la guadalupana. El arzobispo, al llegar a su casa, recibió la noticia de una desgracia. Los vecinos le informaron que en su ausencia, don Tristán había abandonado este mundo. No podía creerlo. Para sus adentros, se decía que acababa de verlo, y fue a visitarlo para cerciorarse. La escena que encontró lo dejó pasmado. Ante 4 cirios velaban el cuerpo de su amigo. Desde aquel día, al lugar empezó a decírsele el Callejón de Alzures, en honor al mercader, que fue tan buena persona en vida. Sin embargo, algunos aseguraban que por ahí en el callejón deambulaba el espíritu de don Tristán, y que traía el mismo sudario con el que fue sepultado. Todos esos comentarios escalofriantes llegaron a oídos de su familia, y una noche, su hijo acudió a ese lúgubre lugar para averiguar tales habladurías. De pronto, los perros aullaron al notar cierta presencia macabra. El joven, asustado y perplejo por lo que veía, pero armándose de valor, le preguntó a ese espectro si pertenecía a este mundo. El ente le confirmó que él era su padre y le entregó algo. Lo que recibió el joven solo podía desvelarlo un religioso, así que se lo llevó al amigo arzobispo de su difunto padre. El arzobispo descubrió que, en el pasado, don Tristán acabó con un viejo amigo, y se indicaba dónde estaba el cuerpo de aquel hombre para que recibiera cristiana sepultura. El arzobispo cumplió la encomienda entregada por el espíritu de su amigo Tristán. Se dice que después de ello, nunca más volvió a manifestarse aquel espectro, pero fue quien dio origen a la famosa leyenda del Callejón del Muerto en la Ciudad de México. Versión número 2. Puebla. Uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Puebla es Analco, por lo que no es extraño que en la historia del barrio se encuentren leyendas que han pasado de generación en generación, convirtiéndose en parte importante de su identidad y su cultura, y esta es una de ellas. En una madrugada,
dominada por una fuerte lluvia y una espesa neblina, don Anastasio Priego, el acaudalado dueño del mesón de Priego, tuvo que salir de casa a toda prisa, y ni pensó en pedir a alguno de sus sirvientes que la acompañara, porque su esposa, doña Juliana Domínguez, estaba a punto de dar a luz y necesitaba a la partera de inmediato. Esa era doña Simonita, la mejor partera del barrio de Analco. Dada la urgencia, don Anastasio decidió salirse solo, sin importarle los peligros a los que pudiera enfrentarse a esa hora. Tomó su sombrero, capa y espada, y se adentró a la soledad de las calles durante la oscuridad de la madrugada con rumbo al barrio de Analco, donde vivía la famosa partera. Se dirigió primero hacia la parroquia de Analco, que en aquel entonces también era un panteón, cruzando hacia la calle de Santo Tomás, y de ahí tenía que pasar por el antiguo callejón de Illescas, hoy 12 Oriente, entre 3 y 5 Poniente. En el callejón lo abordó un malhechor con espada en mano y le amenazó con arrebatarle la vida si se negaba a entregarle todo su oro. Por desgracia para el asaltante, don Anastasio era conocido por ser uno de los mejores esgrimistas de su época y ni un segundo dudó en defenderse. Automáticamente ante el peligro, desenfundó su espada toledana y en un 2x3 atravesó el corazón de su atacante, dejándolo tendido en aquel callejón. Por la prisa que llevaba, no le interesó mucho el destino del criminal. Finalmente, llegó con doña Simonita, le explicó la situación de su esposa y regresó inmediatamente acompañado de Simonita a su casa, pero ahora en dirección del puente de Obando, evitando así pasar por el otro lugar, lo que les permitió llegar justo a tiempo para que la partera ayudara a recibir a los gemelos que venían en camino. Eran hermosos y sanos. Ya entrado el día, la partera ya había concluido su trabajo, así que don Anastasio le pagó y la llevó de vuelta a su casa. De esa manera, tendría la oportunidad de pasar nuevamente por el callejón de Illescas e investigar un poco lo que había ocurrido con el hombre que lo quiso asaltar. Cuando pasaron por ahí, se dio cuenta que aún estaba ahí tirado, en medio de un charco de sangre. El destino del ladrón había sido la muerte, y un grupo de curiosos se encontraban rodeando el cuerpo, rezando por su alma y haciendo conjeturas sobre lo sucedido. Casi a partir de ese momento, los lugareños comenzaron a referirse al sitio como el Callejón del Muerto, porque se comenzó a contar que todo aquel que pasaba por dicho lugar a altas horas de la noche se encontraba con el alma en pena del asaltante. Se mandaron a oficiar misas por el descanso de esa alma, y don Marcelino colocó una cruz blanca en el sitio. Pero que a pesar de ello, el espíritu continuó apareciendo en el callejón. Algún tiempo después, se cuenta que el padre Francisco Ávila, mejor conocido de cariño como Panchito, que oficiaba en la parroquia del Santo Ángel Custodio de Analco, un hombre le rogó que lo confesara, siendo ya algo tarde. Hay quien menciona que el sacristán estaba a punto de cerrar las puertas de la parroquia, pero el padre accedió a entrar al confesionario y escuchar al hombre. Cuando el sacristán regresó, no pudo encontrar ni al sacerdote ni al misterioso hombre. A la mañana siguiente, el padre Panchito no se presentó a oficiar la misa de las 7 de la mañana, por lo que el sacristán y el párroco del templo, preocupados, fueron a buscarlo directamente a su casa, encontrándolo gravemente enfermo de tifo y con los nervios alterados. El párroco prácticamente confesó al sacerdote para saber qué estaba pasando. El padre Panchito le contó que había escuchado la confesión de los pecados de un hombre y que lo había absuelto. Le contó que vio desaparecer al hombre tras recibir el indulto. Aterrado le dijo al párroco que había confesado un muerto, que estaba buscando el perdón de Dios para que su alma pudiera descansar. Se cuenta que el padre Panchito no pudo soportar la impresión de ver la desaparición del hombre y murió al poco tiempo de hablar con el párroco, y se dice que el espíritu del asaltante jamás volvió a aparecer en el lugar donde fue abatido, pero la leyenda perdura hasta nuestros días. Versión número 3. Estado de Oaxaca. Se cuenta que todo sucedió en tiempos antiguos, cuando la vieja ciudad de Oaxaca colonial era alumbrada con faroles de aceite que encendían los serenos, quienes eran personas que servían de porteros y vigilantes nocturnos en los barrios. Uno de ellos dio origen a este relato. Esto pasó muy cerca del centro, en la ahora calle 2 de Abril. Se habla de un crimen misterioso, una aterradora historia que allí ocurrió. Era ya medianoche, y un alarido desgarrador rompió el silencio de la oscura noche.
Algunos curiosos se asomaron por las ventanas y vieron que de repente se dibujó entre las sombras una silueta que llevaba un farol en sus manos. Parecía que caminaba nerviosamente. Pensaron que quizás se trataba de algún sereno que iba a buscar ayuda, porque había descubierto algo horrendo. Aunque sus pasos eran torpes, pronto llegó hasta el marquesado, un templo, donde le informó al religioso que un moribundo necesitaba con urgencia la absolución sacramental. El párroco rápidamente decidió acompañar al extraño hombre que lo buscó. Este lo guió hasta donde estaba el malherido, y al verlo tendido y en el estado que estaba, el padre supo que la muerte andaba rondando. Así le pidió al misterioso personaje que se alejara para empezar la confesión. Con tristeza, vio que al pobre desconocido se le iba escapando la vida. Cuando aquel hombre expiró, el sacerdote buscó al extraño acompañante, pero solo encontró su farol. Entonces, alumbró el rostro del difunto y se llevó una macabra sorpresa. El párroco, horrorizado, descubrió que el sereno que fue por él y el fallecido eran la misma persona. Fue tanta la impresión que el párroco cayó enfermo durante varios días, pero por suerte sobrevivió. Hay quienes aseguran que quedó sordo y que tal vez, de ahí en adelante, solo escuchaba voces de ultratumba confesando sus pecados. A partir de entonces, a ese lugar le comenzaron a llamar el Callejón del Muerto. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.